Para mí un placer conversar el día de hoy con Corina Lloris, filósofa, profesora, académica, política venezolana. Recordemos que fue la elegida por la plataforma unitaria para representarlos ante estas elecciones presidenciales y su candidatura fue bloqueada por el Consejo Nacional Electoral. Hoy está con nosotros para compartir su visión sobre nuestro país. Gracias por su tiempo, bienvenida. Muchísimas gracias y aquí atenta a sus observaciones y preguntas. Gracias por este tiempo para compartir con la audiencia. Quisiera que comenzáramos por lo más reciente. El día sábado, en 350 ciudades de Venezuela y del resto del mundo, los venezolanos salieron a apoyar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. ¿Qué significa esta manifestación de protesta pacífica a nivel internacional en desconocimiento de los resultados electorales emitidos por el CNE? Bueno, eso fue una manifestación, yo no diría solamente de apoyo a todo lo que nosotros estamos llevando a cabo en este momento, sino que me hizo incluso escribir en las redes algo así como un tanto chistoso diciendo que Venezuela pues había ocupado el mundo entero. Eso fue realmente impresionante. La manifestación mundial del apoyo a todo lo que se está gestando y además hacer que la comunidad internacional, en el sentido de aquellos que no son venezolanos, tomen en cuenta lo que está sucediendo en el país. Es una manifestación de emancipación pacífica, de una lucha llevada durante meses a través de distintas maneras y que nosotros estamos en este momento queriendo hacer valer el triunfo que nosotros obtuvimos el 28 de julio, que no es el triunfo de un grupo, es el triunfo absolutamente de todo el venezolano que desea un cambio para el país. Muchos de esos venezolanos que sueñan con una Venezuela libre se siguen preguntando si será suficiente las pruebas del fraude como para que se respete la soberanía popular. Este sábado estuvimos conversando con el rector de la UCAP, Arturo Peraza, y voy a citar lo que nos dijo. Él comentó, la oposición no tiene capacidad de articular una alternativa que le dé viabilidad a la gobernabilidad. ¿Qué piensa usted sobre estas palabras? La verdad que yo lamento mucho las respuestas dadas por el rector Peraza, a quien me unen lazos de amistad. Incluso el rector Peraza fue alumno mío hace ya unos cuantos años. Estoy en total desacuerdo con él. Él incluso, de acuerdo a lo que yo he visto, quiso rectificar lo que él dice que fue tergiversado. Sin embargo, yo vi absolutamente todo el video, lo repetí para ver si era cierto que estaba tergiversado y él lo dice. Yo no creo que nosotros no poseamos una alternativa de gobernabilidad. Y él habla también de que debieron haberse llevado unas conversaciones antes de las elecciones. Bueno, pero ¿y dónde están los diálogos que se llevaron a cabo durante tanto tiempo? Las pruebas que nosotros tenemos en las manos, yo diría que son irrefutables. Ahora, si son suficientes o no, yo creo que se tiene que ver también con quienes intervengan aquí a la hora de decir son o no válidas para aceptar el resultado electoral. Nosotros no estamos dispuestos en ningún momento, ni siquiera a llevar a cabo unas nuevas elecciones. Eso no cabe dentro de las posibilidades. Eso, imagínense ustedes, es como repetir, yo qué sé, como dirían en algunos de las redes, ¿no? Vamos a repetir el Mundial de Qatar para que Brasil pueda ganar. O vamos a repetir la Copa América para que Venezuela y la Vinotinto puedan ganar. O sea, nosotros no podemos ir a repetir un proceso porque el adversario no le guste el resultado. Yo ciertamente lamento los comentarios del padre pueden haber sido, según lo que él dice, tergiversadas, pero le repito que yo la oí por dos veces el video y está totalmente como usted lo acaba de citar y estoy en totalmente desacuerdo con lo dicho por él. Bueno, lo que pasa es que para tergiversar tendríamos que cambiar lo que él dijo y realmente pues lo que dijo está grabado y eso fue lo que compartimos el sábado durante la entrevista que justamente yo le hice y también estaba muy desconcertada porque uno espera de un rector
que de alguna manera intervenga haciendo valer los derechos ciudadanos, en especial por el caso de personas detenidas. El gobierno habla de más de 2.000 personas, según la actualización del día de ayer del Foro Penal. Al menos ellos han documentado 1.503 detenciones y preocupa que dentro de esas detenciones estén 129 adolescentes y 200 mujeres. ¿Qué piensa sobre lo que ha ocurrido tras darse a conocer los resultados electorales? Bueno, precisamente eso es uno de los elementos que le ha sido reclamado al rector Peraza, porque él ha sido durante muchos años defensor de los derechos humanos, de manera que allí eso sería uno de los elementos que él debió haberse centrado más bien en haber hecho esas afirmaciones. Ahora, esa represión ha sido calificada por muchos de los estudiosos y analistas del país como la más grande que se haya cometido y la más cruel que se haya cometido en Venezuela en toda su historia republicana. Realmente es indignante ver, por ejemplo, imágenes, ayer circulaba una por las redes de un odontólogo de una ciudad cercana a Caracas que era golpeado de una manera terrible. Los periodistas le gritaban que diera su nombre hasta que por fin, bueno, la policía lo domina, se lo llevan detenido y después tengo entendido, de acuerdo a las propias redes, porque le seguí un poco el caso por la preocupación que me daba, fue liberado. También ayer no, perdón, antier, robado el camión, dicen decomisado, no, robado el camión al que nos trasladábamos. De manera que esas son cosas que dan muestra sobre todo de la desesperación de verse vencidos ante un movimiento que habían subestimado desde el primer momento. Yo creo que la detención, las arbitrariedades que se han cometido, por llamarlas con esa palabra un poco suave, creo que deben llamar a la comunidad internacional para que hagan un poco más de presión sobre el régimen que sea capaz de sentarse a hacer una transición negociada, como la ha dicho María Corina en varias oportunidades. Ahora, ¿qué se puede esperar en este momento de la comunidad internacional? Por ejemplo, el presidente de México dijo que no quería tener una actitud injerencista opinando de otros países. Ya vemos la sugerencia del presidente Lula hablando de un gobierno de coalición o de que se repitan las elecciones. Y entre tanto, pues vemos pronunciamientos de la ONU y del Centro Carter que reconocen como válida la elección presidencial. Veíamos también al embajador de Uruguay elevando su voz por Venezuela. ¿Qué más hace falta para que se muestren las actas del Consejo Nacional Electoral? Bueno, ellos están en este momento, me refiero al régimen, en un proceso de revisión de las actas. Ayer se decía que iban a dar el resultado, estaban empezando a hacer una suerte de, yo no sé si la palabra adecuada sería auditoría, ¿no? No estoy muy segura que sea esa la palabra más adecuada, pero es la que me vino a la mente. Pero yo creo que la comunidad internacional, su papel es de una presión como la que ha ejercido, por ejemplo, el canciller del Perú, que fue extraordinario en la reunión, en aquella primera reunión de la OEA, por no nombrar a otros, y el del canciller Uruguay, de Uruguay ayer, el representante de Uruguay. Yo creo que son países que al haber sufrido lo que han sufrido en su historia, evidentemente pues sienten la necesidad de elevar su voz. Ahora, yo sí quisiera que quede muy claro que ninguno de nosotros está pidiendo sanciones ni intervenciones que puedan ser calificadas como injerencia dentro de la política venezolana. Aquí lo que se necesita es, digamos, la reprobación internacional ante semejante fraude. De allí en adelante yo creo que digamos, es una actitud o una decisión del pueblo venezolano en conjunto, no solamente los que estamos dentro del territorio, sino quienes están fuera del territorio. En eso quiero ser muy insistente. Aquí nadie está solicitando ninguna sanciones ni ninguna injerencia a una acción que pueda calificarse como tal. Hay quienes consideran que esto se resuelve dentro del país, que los pronunciamientos de la comunidad internacional pueden servir de presión, pero se define dentro de Venezuela. Hay quienes se preguntan, ¿existe un resquebrajamiento de parte de la cúpula militar? ¿Cuál es el papel que tienen las Fuerzas Armadas en estos días cruciales para Venezuela? Bueno, mire, eso es un tema realmente difícil de tratar en el ámbito venezolano, porque si eso es considerado casi como traición a la patria cuando se habla sobre el papel de los militares. Sin embargo, aquí hay algo que es muy claro. En la historia venezolana, desde que Venezuela es una república, el papel de los militares me atrevería a dividirlo, calificarlo, o son árbitros o son gobernantes. Ellos han sido en este momento gobernantes, eso es innegable.
que si ellos se atienen al papel de árbitros, es decir, de tomar el partido sobre el respeto a la Constitución, al juramento que ellos hicieron a la Constitución, y de respetar la soberanía nacional, que para eso está el famoso artículo 5 de la Constitución venezolana, donde dice que la soberanía se ejerce a través de los poderes públicos y indirectamente a través del sufragio universal. Bueno, yo creo que el papel de ellos allí está clarísimo. Hablar de requebrajamientos o de fisuras, yo creo que yo no me atrevería a hacerlo en tanto yo no estoy, no tengo delante digamos, una bola de cristal para hacer una predicción o un conocimiento de cómo está la situación dentro de ellos. Lo que sí yo me atrevo a decirle como venezolana es que se respete la Constitución y se respeten todos aquellos juramentos que ellos hicieron en el momento en que entraron en su carrera militar. A eso sí me atrevo a decir. ¿Qué tan importante en esta lucha son pronunciamientos, por ejemplo, como el que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el grave patrón de detenciones arbitrarias y dice que no es nuevo, que forma parte de una estrategia que castiga a la oposición, a la disidencia y a la defensa de los derechos humanos? ¿Qué significado tiene esto, por ejemplo, para las familias que lloran hoy a sus seres queridos que están tras las rejas? Ciertamente hay unos pronunciamientos que han sido muy interesantes. Durante la concentración, María Corina enumeró varios de ellos y entre los que nombró precisamente esta manifestación de lo que se ha dicho en la Corte Interamericana acerca de los derechos humanos. Aquí hay presos, por ejemplo, el caso de Rocío San Miguel, conocida como defensora de los derechos humanos, que lleva, no sé si son 5 o 6 meses detenida. El caso de un extraordinario periodista muy querido en el ámbito nacional, que se llama Roland Carreño, que incluso le acaban de dictar una medida cautelar por la gravedad de su estado. Tengo entendido que no está bien de salud. El caso del que fue gobernador del estado Mérida, William Dávila, que incluso está hospitalizado, porque parece que presentó un cuadro bastante serio hace 2 noches. Evidentemente, aquí es uno de los elementos en donde tiene que pronunciarse la presión internacional para que sean respetados los derechos humanos. Es de verdad no solamente indignante, es que le parte a uno el corazón. En el caso del comando de 20 Venezuela, del partido de María Corina, allí eso ha sido impresionante la cantidad de personas que han sido detenidas o las que están refugiadas en embajadas. Yo creo que eso es algo que se tiene la comunidad internacional que tomar en cuenta, la violación de los derechos humanos que está ocurriendo en el país. Hay muchas personas que se preguntan por qué no ha sido más contundente la posición del gobierno de los Estados Unidos. Veíamos las declaraciones del embajador del gobierno de Joe Biden en Colombia, Francisco Palmieri, que decía, es obvio, todo el mundo lo sabe, quien obtuvo más votos en la elección del 28 de julio fue Edmundo González. ¿Considera que ha debido ser una posición más enérgica la del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, creo que en eso ha sido, digamos, insistente. ¿Qué tan enérgicos pueden ser? ¿Hasta dónde pueden llegar? Creo que la presión tiene que ser de esa índole. Yo insisto que nosotros no estamos pidiendo una intervención extranjera. En eso yo debo ser muy, muy insistente porque nosotros podemos fácilmente ser acusados de eso. Y es precisamente lo que hemos demostrado a lo largo de todo este tiempo que nosotros no estamos solicitando en ningún momento una intervención de afuera. Ahora, que cada país puede ejercer esa presión de una manera u otra a través de sus canales diplomáticos, yo creo que eso es lo que conviene y se necesita en este momento. Sí, justamente veíamos un nuevo pronunciamiento de la Unión Europea pidiéndole al Consejo Nacional Electoral lo que le han pedido otros organismos y otros mandatarios del mundo, que entregue los resultados. ¿Por qué usted cree que después del 28 de julio, ya han pasado 3 semanas, todavía nos han entregado esos resultados? ¿Y qué significado puede tener entonces este peritaje que hace el Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados que debió emitir el CNE? Bueno, ante todo, los plazos ya fueron sobrepasados, ¿no? Ellos tenían que haber presentado el informe con anterioridad, haber dado los resultados mesa por mesa, es decir, cumplir con todo el reglamento de la ley electoral. Eso es el primer caso. Segundo, nosotros estamos presentando las actas que fueron emitidas por el propio CNE. La noche del 28 de julio nos fueron llegando las actas y nosotros tenemos en mano, vamos a recordar el número de actas que creo que llegaba al 82, 83%, y con eso nosotros hemos podido constatar
que la votación fue a favor de Edmundo González Urrutia con 7.303.480, me acuerdo la cantidad con exactitud porque lo estuve escribiendo en las redes, de tal manera que esa es una cantidad, una diferencia de casi 4 millones de votos que puede incluso aumentar en la medida que las actas sean, digamos, recibidas. Entonces, ellos que pueden mostrar, lo único que ellos podrían mostrar es que las actas emitidas por el CNE son las que nosotros tenemos. Nosotros no hemos inventado esos resultados. Además, esas actas tienen un QR que usted sabe perfectamente que no puede ser falsificado y se puede comprobar perfectamente que son las actas emitidas por el Consejo Nacional Electoral. Durante meses enteros se estuvo planificando todo esto con los comanditos, los testigos de mesa, todas las personas que fueron los verdaderos héroes de este momento en que mandaron la copia de las actas a través de los medios digitales. De tal manera que lo que se puede esperar es que ellos realmente traten de violentar esos resultados y evidentemente que van a quedar, digamos, descubiertos, porque ¿cómo lo falsifican? Si es que ellos no pueden ni siquiera tocar las máquinas. Entonces, evidentemente que de ahí viene la demora en la entrega de los resultados por parte de ellos. Hemos visto a María Corina Machado cuando hizo el balance el día sábado, diciendo lo que se ha logrado y dijo, bueno, esta vez tenemos las pruebas de lo que ella ha calificado como el fraude. Los venezolanos estamos unidos en el mundo y la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela. ¿Qué le dice a todas esas personas, a los venezolanos que salieron desde Uganda, donde estaban 3 personas, hasta cualquier parte del mundo, para levantar su voz sobre Venezuela? ¿Cuál es su mensaje, usted que es filósofa, profesora, madre, para todos esos venezolanos que sueñan con regresar a su patria? Le puedo contestar con un eslogan, ¿no? El eslogan que teníamos en la Copa América. Mano, tengo fe. Nosotros no podemos dejar ni la esperanza ni la fe. Lo que sucede es que hay en un sentimiento casi de inmediatismo que yo entiendo que suceda, porque son 25 años sumidos en esta catástrofe. Pero hay que tener la suficiente calma para darse cuenta que nosotros cada paso que damos lo damos sobre seguro y que aquí no se puede perder ni la fe ni la esperanza. Y ese es el mensaje que yo les puedo mandar. Mano, tengo fe. Eso sería lo que yo les diría. María Corina ha dicho y ha sido muy enfática en esto de que el oficialismo pues no se esperaba lo que ocurrió el 28 y el 29 de julio. Número uno, que en 24 horas fueran a compartir los resultados electorales, decía, tenemos las pruebas esta vez. Y número dos, que la gente de las zonas más humildes de Venezuela en especial fue punto de referencia a lo que ocurrió en Petare, bajando del barrio para alzar su voz. Ella decía, esta vez hay condiciones distintas. ¿Usted considera que esta vez es diferente? Bueno, sí, sí es diferente porque yo he vivido durante todo este tiempo, todo este proceso y yo puedo compararlos y me doy cuenta que las situaciones son totalmente distintas. E incluso yo sentí esa noche, el 28 de julio, a medida que iban llegando las actas, realmente nosotros estábamos, yo no sé si decirle que eran emocionados. Era una sensación de, caramba, nos resultó el trabajo que hemos hecho durante meses. Esa fue una noche larga, fueron varias ruedas de prensa que se dieron esa noche desde la Quinta Bejucal en Altamira, y donde estábamos todos los que hemos llamado a la unidad presente en ese lugar. De tal manera que dudar de la presencia de la comunidad, de todo el venezolano, de los barrios, yo creo que eso no cabe entre nosotros y además las manifestaciones han sido muy claras. Ellos salieron a votar. ¿Y por qué salen a votar? Cuando usted ve cómo se le acercan a uno en esas manifestaciones y lo que te dicen es que quieren libertad, que quieren volver a ver a su familia, que quieren volver a tener a su mamá, a su papá o a su hermano o a su tío, al familiar que tengan fuera, usted siente cuál es el problema que hay en Venezuela, que se rompió la familia, que se rompió la identidad con el país, que nosotros nos separaron y nos mandaron a la gente a kilómetros de distancia y seguimos aquí adentro luchando por eso. Y ahí la presencia de ese sentimiento tan impresionante que se ocasionó el sábado
a través de la manifestación de tantas ciudades. Yo creo firmemente que aquí ese es un sentimiento contra el que no pueden luchar ellos y eso es lo que lo tiene amedrentado, porque es evidentemente que ahí está presente el elemento miedo, el miedo por parte de ellos, porque saben que tienen el poder perdido. Yo creo que eso es realmente importante subrayarlo. Sí, hay quienes nos preguntan por nuestro canal de YouTube si tienen un plan B. Yo supongo que esos detalles no se pueden compartir, pero sí sería importante mostrar cómo la comunidad internacional se mantiene atenta a lo que ocurre en Venezuela y a mí en lo particular me llenaba de emoción ver personas de Argentina, de Colombia, dando apoyo a la gente de Venezuela que hace vida en esos países. Y creo que se ha generado una mayor sensibilidad en esos países con respecto a la percepción de por qué el venezolano emigra. No emigra por turismo, no emigra por gusto. No, alguien decía ayer, no hay 8 millones de venezolanos haciendo turismo. Mire, ayer había en las redes sociales, específicamente en Twitter, yo le sigo diciendo Twitter, no me cuesta mucho trabajo hablar de X, No se ¿no? preocupe. Había unas manifestaciones permanentemente aparecían de un psicólogo llamado Adrián Lieberman, fíjense que me ha aprendido el nombre, bueno, es que él era conocido también en el país, y él habla permanentemente de lo que él sintió cuando él emigró a Venezuela desde los países del sur y toda la receptividad que tuvo en Venezuela. Y él termina cada uno de sus comentarios con una frase que la mantiene en los distintos comentarios que hace, que dice, Venezuela duele. Entonces, evidentemente que aquí se levantó un sentimiento de un país que no emigraba y que si ha emigrado porque las circunstancias lo obligaron a hacerlo y que está dispuesto a volver al país, cosa que no parecería verse en otros momentos en que han emigrado personas de otros países que se han quedado y se han radicado, como es en el caso venezolano. Este es un país que tiene una cantidad de elementos que hacen que el que viene de tierra foránea se sienta acogido y reconocido. Aquí nunca hubo esa xenofobia, aquí siempre se le trató con cariño. Mire, ya que usted es venezolano, usted se tiene que acordar de unos famosos unitarios que tenía Radio Caracas, donde repusieron en la televisión las obras de Rómulo Gallegos. Y hay una famosísima que se llama Los Forasteros, que habla de un turco y de un italiano que llegan y radican su vida y tienen su familia y crecen aquí sus hijos. Es algo extraordinario lo que representa cada una de esas nacionalidades en Venezuela. Todos nosotros somos una mezcla de distintas nacionalidades y yo creo que eso es lo que configura esa manera de ser del venezolano, de acoger al que viene de afuera y de ser lo que a muchos denominan como una gran generosidad. Sí, en estas coberturas internacionales he visto cómo periodistas de otras nacionalidades que de pronto no comprenden lo que significa la no existencia de independencia de poderes en Venezuela, plantean, bueno, ¿por qué no acuden a otro organismo que haga valer lo que verdaderamente ocurrió con los resultados electorales? Y por supuesto, la persona entrevistada de Venezuela se tomaba el tiempo para explicar lo que ocurre en el país. Usted que ha estado allí en esas aulas de clase, ¿cómo se le puede hablar a estas generaciones de libertad, de justicia, de derechos humanos cuando por tener en un estado de WhatsApp o postear o escribir con harina la palabra libertad, una persona puede terminar en la cárcel? Eso es una de las cosas terriblemente difíciles en el país. Yo sigo dando clases en las universidades. Y este año tuve un curso a principios del año, tuvimos de enero a abril, de manera que fue un momento muy importante porque era el momento de las inscripciones para las candidaturas, incluso fue el momento en que María Corina me propuso ser su candidata. Y entre los estudiantes del primer día y esos estudiantes al final del trimestre, había una diferencia enorme, abismal. Cuando yo pregunté el primer día quiénes estaban inscritos para votar, aquello era impresionante porque no tenían interés alguno. Y a pesar de que había que evitar que las clases se fuesen a convertir en algún proselitismo político, porque eso no se debe hacer, sí me ocupé de hablar y preguntar en muchas ocasiones qué conocían acerca de ciertos derechos que se tienen. Aquí en Venezuela no existe una división de poderes, pero no solamente es que no existe, es que desde la propia
el propio seno del gobierno lo dijeron en determinadas ocasiones, que para qué servía la división de poderes, que eso no servía nada, que lo que significaba era una obstaculización de todo lo que se podía hacer en pro del país. Es más, lo han justificado diciendo no nos interesa esa división. Además, las manifestaciones son absolutamente claras a través de los medios. Se dan órdenes desde el Ejecutivo para que se haga algo en el poder electoral, en el poder legislativo, en el poder judicial. Es impresionante. Entonces, yo sí hay un elemento que me parece que es importante destacar, y es que en Venezuela, el venezolano tiene introyectado la libertad, parecería que nos lo tenemos en el ADN. El venezolano no acepta esa imposición. Bastaría recordar el famoso decreto aquel que hizo que las madres saliéramos a las calles y con aquellas pancartas que decía con mis hijos no te metas. Ujú. Es decir, hay un elemento que no soporta el venezolano y es coartar la libertad. Y muchas veces desde afuera el proceso venezolano no ha sido visto desde la perspectiva de la resistencia que ha tenido la población venezolana a esta imposición de un gobierno autoritario, por no llamarlo dictatorial, pero no porque yo le tenga miedo a la palabra dictatorial, sino porque fue la que me salió a decir. Pero ciertamente ir contra la libertad del venezolano los sepultó. Los sepultó porque Venezuela, el venezolano no acepta esas imposiciones. Eso basta acercarse a un venezolano para ver que puedes aceptar otras cosas, pero no que te recuarten la libertad. Incluso llegamos a extremos que pueden ser censurables, porque a veces entonces somos capaces de irnos a través de una autopista en sentido contrario porque nos están impidiendo llegar al sitio donde llegamos y eso es censurable completamente en esas actitudes. Pero usted es venezolana y sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Claro. Aquí la gente se mete en contra de la vía. ¿Por qué? Porque no puede llegar, porque no acepta que se le cercene el derecho al libre tránsito. Entonces yo creo que eso es un elemento que faltó aquí y que muchas veces no es comprendido por otras latitudes en donde las actitudes son completamente distintas. En la actualidad, ya para cerrar, la persecución contra la prensa, la regulación hacia las ONGs y redes sociales, bajo esta premisa, si antes la consigna era no te metas con mis hijos, ¿cuál sería la consigna en la actualidad, en este año 2024? Bueno, no te metas con mi libertad, diría Ok. yo me atrevo a decirlo. No te metas con mi libertad, porque ¿por qué me vas a coartar mi libertad? ¿Por qué me vas a dejar me vas a impedir hacer lo que yo escoja, lo que yo quiera estudiar y lo que yo quiera comer? Porque tú me vas a obligar a mí a comerme una comida que tú me escoges y me mandas y viene podrida. ¿Por qué? Eso es un elemento que yo creo que falta en el análisis de la situación venezolana. Han invadido nuestros hogares, han invadido nuestra manera de comer. Entonces, pregúntale al pueblo si sigan aguantando que les manden una bolsa, las famosas bolsas CLAP, con comida dañada. Entonces yo diría, no te metas con mi libertad. Rescato esa frase. Gracias. Gracias por estar con nosotros. No te metas con mi libertad. Con eso cerramos. Un placer haber conversado con usted. Que tenga feliz día y feliz semana. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Era Corina Lloris, quien fue la candidata elegida por la plataforma unitaria para representarnos en estas elecciones presidenciales que posteriormente no se pudo debido al bloqueo del Consejo Nacional Electoral, pero ella se mantiene activa, es profesora, filósofa, académica, escritora de libros y el día de hoy nos presentó su visión sobre el país.